¿Cómo entras con 15 años en una cocina? Porque no sabía qué hacer. Sabía que no quería ser abogado, no quería ser dentista, ¿Vale? No quería ser médico, ni contable, ni economista. Mi primera experiencia como cocina había sido quemar la cocina a mi madre. Yo ahora no multiplicamos un plato por 3. Nosotros tenemos unas fórmulas para calcular el IMP, el food cost, y en base a un precio de coste, con una fórmula que tenemos, vemos en cuánto tengo que vender el plato, para que el cliente no se sienta engañado, para no engañar, Sí, para que nos salga rentable a nosotros y tengamos un beneficio. Sí. Mi padre tuvo que firmar un papel en el que me permitía trabajar. Claro, siendo menor, Sí. Tú no podías simplemente firmar Ahí va. un... ¿Entiendes? Yo aprendí a que si tenía la libreta al lado y un lápiz, me despierto, lo apunto, pero puedo dormirme. Estar escribiendo el libro hasta las 2, 3 de la madrugada. Ostras. Y al día siguiente a las 9 otra vez al tragabuches, ¿no? O sea, dormías 4 o 5 horas y otra vez empezaba la rueda. Fue una época de sacrificio, que la gente dice, no, qué bonito tener un libro, qué bonito haber ganado Ganar la estrella. Fue un sacrificio, y el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Claro. Hola y bienvenidos a GastroConnect. Hoy estamos con Juanba, director de operaciones y gastronomía del Grupo Martínez, grupo que engloba, entre otros, al grupo Frankie Gallo Cha-Cha-Cha, que tienen locales en El Raval, en Gracia y en Sant Gervasi. Tienen también un local que acaban de abrir hace un año en Ibiza, y también tienen 2 locales en Londres. Aparte de estos, también tenéis muchos otros. Juanba, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas, Quique. Un placer estar contigo y darte las gracias por contar con nosotros, como menos para explicarte nuestra visión del oficio, ¿no? Que muchos tienen y que conoces a raíz de... Bueno, sí, nosotros somos un grupo que tenemos 6 locales entre Londres, Barcelona, Ibiza, y otras marcas como Los Antico y Rusticerías, que están también distribuidas por Barcelona, que son otras marcas que tiene la propiedad. Pero bueno, sí, son 3 Frankie Gallos en Barcelona, pizzerías, Martínez, que es el buque insignia de la... El de la emblema, marca, el emblema, ¿no? de la casa, que está aquí en Montjuïc. Y luego en Londres, que abrimos un proyecto, fue hace 2 años y medio, casi 3, en Londres, que son 2 en 1, Clandestí y Campaner, y Marisal, que es el último bebé del grupo, que está en Ibiza. Exacto. Que lo adquirimos en junio del año pasado. Exacto, sí. Muchos locales en apenas 5 años. Sí. Gracias también, en parte entiendo, a que cuentan con alguien como tú dentro del grupo, alguien con la experiencia de que ha empezado con 15 años a mamar y a vivir lo que es una cocina, Sí. donde empezaste con 15, 16 años, ¿no?, a trabajar como cocinero directamente. En la hostelería, sí. Bueno, yo sí que, uno es humilde, le gusta ser humilde, sí que se cuenta conmigo para esta expansión y todo, pero es un grupo muy grande de personas que hay detrás, no solo yo quizá hablo en nombre de todos, ¿no?, de todo un equipo, ya sea en las oficinas, marketing, recursos humanos, contabilidad, como los locales, y soy su portavoz. Y luego pues personas que ya no están, ¿no?, que han estado con nosotros, que se les da las gracias por todo lo que han aportado, ¿no?, en esta trayectoria. Pues desde Mar Martín, que ha sido la CEO del grupo, que ahora mismo no está con nosotros porque necesita un descanso, ¿no?, y ha hecho mucho por la empresa, a todas las personas, ¿no? Si dijese los nombres, Sí. y que no habría tiempo, ¿no?, porque son muchas, ¿no? Y yo por lo que me toca hablar, que eso hablo en nombre de todos, pero y por lo que la empresa me quiere, que al final Roger siempre lo dice, ¿no?, la propiedad, cuando me presento algo, es más que nada por la trayectoria y por lo que es, ¿no? Porque yo salgo de un mundo gastronómico. Yo Vale. soy cocinero, soy director de operaciones y gastronomía, pero salgo de una cocina. Y yo empecé con 15 años, ¿no? Con 15 años, Con 15 años. ¿Cómo entras con 15 años en una cocina? Porque no sabía qué hacer. No, la verdad es que no sabía qué hacer. Tenía 15 años y estudiando tercero de BUP, eso que te plantean en tercero de BUP, dices, ¿qué quieres hacer? Ciencias, letras, mixtas, tienes que hacer el COU, ¿no? Pero tienes que decidirte por una rama, y yo sabía que no quería ser abogado, no quería ser dentista, ¿Vale? No quería ser médico, ni contable, ni economista, y digo, lo tengo mal, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, un amigo de mi hermano era cocinero y vino un día a casa, me dijo que si quería Sí. probar,
Y yo, pues la cocina. Mi primera experiencia como cocina había sido quemar la cocina a mi madre. Yo la había quemado, todavía no había empezado a ser cocinero, pero yo recuerdo haber quemado la cocina a mi madre porque cometí un error que todos cometen y que encima diré la solución. El aceite me salió ardiendo y para apagarlo lo llevé y lo que nunca se hace, claro, tenía casi 15 años. Lo pusiste en el agua. Lo apagué con agua. Claro. Y salió una llamarada que yo, gracias a Dios, no me pasó nada, pero todas las cortinas de la cocina de mi madre se quedaron, entonces tuve que apagar todo eso, cuando el secreto, ya lo digo, el secreto es taparlo y ahogar el fuego. No se os ocurra echar agua, ¿no? Bueno, buen consejo para empezar. Sí, nunca echéis agua en el accidente de ordeño. Siempre se tapa o con un trapo o con una tapa y se ahogará, ¿no? Ese es un consejo y es importante, porque ha habido muchos accidentes en cocinas, incluso muchos cocineros que ni lo saben, ¿no? Sí. Dices, al final empecé en la cocina con 15 años, gracias a este amigo de mi hermano, que entonces empecé a probarlo. Mi padre tuvo que firmar un papel en el que me permitía trabajar. Claro, siendo menor, tú no podías simplemente firmar un Hoy día, contrato. de hecho, creo que con 16 años puedes trabajar, pero no a partir de las 10 de la noche, ¿no? Antes, con 15, si tu padre te firmaba un papel, podías trabajar, ¿no? Vale. Piensa que tengo 50, con lo cual han pasado muchos años. Me firmó el papel, empecé a trabajar, me gustó, y de ahí ya me metí en la escuela de hostelería, en la que mi madre me ayudó mucho a pagarla, porque eran caras, las escuelas de hostelería son caras. Y luego yo también trabajaba los fines de semana, o sea que fue una infancia un poco muy divertida hasta los 15, pero a partir de los 15 costó sacrificio. Yo ver a los amigos que están jugando, que se van de marcha, ¿no? Y tú estás trabajando, que ojo, que a veces también me unía, ¿eh? Sí, dormía menos, pero al día siguiente tenía que estar en el trabajo. Ya empezó esa filosofía del sacrificio y del que el que algo quiera, algo le cuesta, ¿no? Si te gusta, dedícale, ¿no? Pues yo empecé con 15 años, empecé a trabajar, a estudiar, compaginaba, con 19 ya acabé la escuela y ya me hice cargo de una cocina en Barcelona. Empecé de cocinero, pero te acabas haciendo cargo. ¿En cuál? Se llamaba Casa Juliana. Vale. En Casanovas, vale. Calle Casanovas. Y ahí pues empezabas de cocinero, pero éramos muy jóvenes y hacías pedidos, hacías producciones, te haces cargo al final de una cocina ya cuando llevaba 2 años y necesité un parón. Vale. Que ahí, en esa época, mi novia era de Málaga y por amor me fui con ella a Málaga. ¿A vivir? Cristina, sí. Y me fui con ella un tiempo. Vale. Y a los 3 meses de estar allí, pues a raíz de un amigo, pues sí que salió una oferta de trabajo en la que nos conocemos Dani García y yo. Vale. En esa época Dani también tenía 19 añitos, 20 años. Hacemos una entrevista para un local nuevo que abrían en Ronda, vale. en el Tragabuches. Sí, famoso Tragabuches. Empezamos de cocineros y poco a poco pues hay anécdotas de cómo empezamos, ¿no? Eso lo llevaba un chef, pero ese chef, pues en el fondo Sergio quería ser bombero, vale. y se iba saliendo de la cocina. Al final Dani y yo tuvimos que tirar del carro y sobre todo agradecer a Dani porque es la persona que tiraba mucho. Dani tenía una pasión y fueran las horas que fueran, 16, 18 horas, ¿no? Y una pasión muy fuerte, ¿no? Con mucha aspiración. Entonces, a los 2 años o así conseguimos una estrella Michelin. A los 2 años, es decir, él debía tener 21 años, 22, 23. Y tú 25, y ya conseguís... No, 22, 23, 23, los dos. Y ya conseguís la primera estrella Michelin. Sí, conseguimos la primera estrella y empieza pues un poco el boom de estar 2 en la cocina, porque poca gente aguantaba ese ritmo. Estábamos 16, 18 horas. Poca gente aguantaba, pero al final cuando consigues la estrella de pronto tienes un boom de gente que te viene de prácticas, claro. Y que tienes que gestionar muy jovencito, gente que te venía del Bulli o que te venía del Roca, que eran los grandes de esa época, y bueno, pues ahí empiezas a hacer amistades con los que ahora son los mejores del mundo. En esa época también tenían una estrella. Empiezas a gestionar a gente más mayor y quizás incluso con más experiencia, más años. Viene de restaurantes con 3 estrellas. Sí, ¿no? sí. Entonces vienes y quieren venir a aprender de ti. Dices, ostras, ¿yo qué le voy a enseñar? Pues aún así, pues sí que aprendían, ¿no? Pero también aprendías tú más de ellos. Yo siempre lo he dicho, al final, yo cuando venía alguien del Bulli decía, pero si yo voy a aprender más de ti, así era, ¿no? Aprendía mucha organización, mucho, ¿no? rigor, en las maneras de producción que hacían, líneas de producción para producir mucho. Luego, pues, empezamos ahí, conseguimos la estrella, hacemos un libro de cocina.
¿Entre los dos? Sí, entre los dos. Hacemos un libro que nos costó las 16 horas de trabajo en el restaurante y después irnos a casa de Dani. Yo me acuerdo que Dani había sido papá, estar con la hija a las tantas, ¿no? Y estar escribiendo el libro hasta las 2, 3 de la madrugada. Ostras. Y al día siguiente a las 9 otra vez al tragabuches, ¿no? O sea, dormías 4 o 5 horas y otra vez empezaba la rueda. Fue una época de sacrificio, que la gente dice, no, qué bonito tener un libro, qué bonito haber ganado ganar la estrella. Fue un sacrificio y el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Claro. Es decir, y después ahí pues sí que me fui al ZAC de prácticas. Y Porque una carrera... ¿cómo era el tragabuches cuando entrasteis vosotros dos? Porque entiendo que no tenía nada que ver con el tragabuches de hoy en día. No. Cuando entramos Dani y yo, pues sí que hacíamos cochinillo con patatas a lo pobre, ¿vale? Hacíamos ensalada de queso de cabra, hacíamos entrecots y sí que de cierta manera empezamos poco a poco antes de la estrella, empezamos a hacer platos un poco a escondidas. Ya que como por ejemplo había el Sergio casi nunca estaba en la cocina y esto pues me acuerdo con Dani de comprar foie, tenerlo escondido en la nevera y empezar a hacerle a gente conocida, empezar a hacerle platos, ¿vale? Con esos productos que teníamos escondidos, hasta que al final un día pues pensábamos que el jefe nos iba a pegar una bronca porque se había dado cuenta de que hacíamos otros platos que no estaban en carta, fuera de carta. Y sin embargo fueron una felicitación porque le habían felicitado. Y entró y dijo, mira, empezar a hacer esto, empezar a divertiros. Sí. Y empezamos a dar rienda suelta, conseguimos la estrella. Nos hicimos muy famosos por las sopas frías. Vale. Luego sí que ya a los 6 años ya teníamos la estrella y todo, el libro, ya vino la época del nitrógeno, fue ya mi última fase allí. Yo vale. Me acuerdo de haber recibido el bidón de nitrógeno, de haber hecho las primeras pruebas con las palomitas, con todo. Luego yo ya dejé tragabuches, me apetecía volver a casa. Sí. Y cuando ya ahí empieza un poco ya lo que es otra trayectoria, que me voy con Arzat de prácticas, salgo del mundo gastronómico, pero me gusta mucho una técnica que es la técnica del vacío, que en esa época John Rock había escrito un libro, me lo leo, me gusta y me voy a hacer un curso con Jos Pralús, que es el inventor del vacío en la cocina, ¿no? Jos Pralús, me voy a Francia y vengo con el título de cocina para poder dar clases de cocina al vacío. Vale. Y dando clases en toda España de cocina al vacío, descubro la imagen del chef ejecutivo. Un chef que gestiona, un chef que sabe de números y que sabe hacer de un plato que sea rentable, ¿no? Porque sí que antiguamente en la gastronomía no había escandallos, no había un coste, o sea, juntabas un producto con otro bueno, era muy creativo y todo, y más o menos hacías un coste mental o en un papel a mano. Sí. Pero bueno, empiezo a descubrir la imagen del chef ejecutivo, qué es lo que hace, los escandallos, cómo gestiona un local, me empieza a gustar y me enfoco en aprender a hacerlo. Empiezo con Paradís, llevando 3 locales como chef ejecutivo. Me llama una empresa de headhunters para irme con el grupo Arteminoya. Me vuelve a llamar una empresa de headhunters que no sabía lo que era. Yo me acuerdo cuando somos una empresa de headhunters, digo, ¿y quiénes sois? No, nosotros buscamos un restaurante. Buscamos talentos, ¿no? Y digo, bueno, entonces sí que me llamó y con muchos años, 3 años en Arteminoya, sí, que fue una escuela a la que les debo mucho, fue una gran escuela. Me paso a Grupo Arias, estoy 7 años en Arias, otra gran escuela a la que admiro, les tengo muy agradecido porque crecí y yo creo que crecimos juntos, ¿no? Sí. Hicimos muchos proyectos, abrimos muchísimos locales. Piensa que en un grupo como Arias, cuando adquirían un local, o sea, un aeropuerto, sí, una carretera, ¿no?, de la que llama Madrid, una autopista o algo, abrías en un año 40 locales, 60 locales, o sea, eran abrir, con un equipo muy potente detrás, ¿no? Pero abrías, aprendí mucho de lo que es la creatividad en Arias, porque la creatividad con presupuesto ilimitado es muy guapa, ¿no? Sí. Es difícil, pero es muy guapa. Pero en un grupo como Arias tienes que ser muy creativo. Sí. O sea, que tienes que dar de comer a 80 millones de pasajeros que pasan por Baraja, por ejemplo, al año, cautivarlos, hacerlo bien y dar la mejor calidad posible dentro de tus posibilidades, ¿no? Porque adquieres un personal que ya está ahí, es un personal adquirido que se le llama, con una antigüedad, tienes que volverles a enamorar con propuestas nuevas, ¿no?, que se salen de su día a día. Hay muchos cánones por medio, canon que se lleva la gestora de los aeropuertos, que es AENA, canon que se lleva quien lo gestiona, que es Arias, al final tienes que hacer un plato bueno a muy buen precio, porque después se le imputan cánones y todo y tiene que darte un beneficio, ¿no? La gente siempre dice que cara es un agua en el aeropuerto, y yo siempre lo defiendo, porque no saben cuántos
inputs lleva ese agua, no solo, o sea, entonces al final el beneficio es mucho menor que en un restaurante, porque pagas muchos cánones, pagas muchas cosas que no pagas en un restaurante, ¿no? Aquí pago el producto, el personal, muy bien, pero después tengo más beneficio de un agua que allí, y de todo el producto que se vende en un aeropuerto tienes un precio, ¿no? que se te pone un canon. Pues de ahí me hago chef ejecutivo, aprendo y estoy por otros locales dando cursos, asesoramientos, y aterrizo aquí en Martínez. Claro, en Martínez estoy un tiempo. Que al final todo este proyecto, que ahora entraremos bien a hablar de ello, y todo lo que ha conseguido el Grupo Martínez, o todo lo que tú has podido llegar a implementar, ha sido la suma de tu experiencia culinaria en tus primeros años, la experiencia también de formación y educación que tú también has dado, y luego también todo lo que llegaste a gestionar cuando estabas en áreas, ¿no? Entonces sería como un poco la suma de todos los proyectos que en tu vida... Sí, aquí al final hay mucha gente que aporta. Yo sí que como, mira, me toca hablar, y si nos enfocamos en mí, que ahora nos enfocamos, pero cabe destacar la figura de todos. Aporta Lena en marketing, aporta Ani en gastronomía, aportó mucho Mar, que ha sido el CEO del grupo, ¿no? Que nos conocemos, somos muy amigos, y ha aportado mucho en cuanto a evitar rotación de personal, ¿no? Poniendo, ahora luego te explicaré qué técnicas o estrategias hemos hecho para tener poca rotación con el personal, casi inversión, a las aperturas, cada uno ha aportado lo suyo, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Ezequiel y Rebeca en Londres, Max en Ibiza, ¿no? Todo el mundo aporta. Desde mi visión sí que quizá pues aporto esa parte de gestión, de poner escandallos en todos los platos, de que todo se fiche, de poner escandallos, de poner una fórmula para poner un precio de venta. No multiplicamos un plato por 3. Nosotros tenemos unas fórmulas para calcular el IMP, el food cost, y en base a un precio de coste, con una fórmula que tenemos, vemos en cuánto tengo que vender el plato, para que el cliente no se sienta engañado, para no engañar, para que nos salga rentable a nosotros y tengamos un beneficio, pero sin engañar y que ganemos todos, ¿no? Entonces no se hacen las cosas por hacer. Esa es la parte en la que yo puedo aportar, y yo aporto luego mi experiencia en abrir locales, igual que en cerrarlos, ¿no? Pero mi experiencia en abrir locales, ¿no? Porque tú, de tus experiencias, de todas las que has vivido en todos estos años, ¿cuál crees que es la que te ha hecho más fuerte? Artemino ya fue una que, en cuanto a chef ejecutivo, en la parte de chef ejecutivo, es que como he vivido varias fases, como la gastronómica, la ejecutiva. En la gastronómica, estar en Tragabuche fue un crecimiento muy fuerte. Después decidí irme ahora, y no hace muchos años, a Disfrutar, que son grandes amigos, para hacerme un reciclaje, y después, pues gracias a Dios, me contrataron y pude quedarme con ellos 1 año y medio, casi 2. Fue fantástico, porque estar con los mejores del mundo pues te enseña disciplina, rigurosidad, todo, o sea, a ser puntual, a no fallar, a tener formación en equipo, a ser un equipo y una familia, porque es una cocina que tienes tanta responsabilidad que dependes del que está a tu lado, y dices, y te lo enseñan. Son los mejores del mundo, y sin embargo ellos cuentan contigo y te hacen sentir importante dentro de la casa. Entonces aprendes a tratar un equipo. Y luego en la parte gastronómica, porque hay mucha disciplina y jerarquía, ¿no? Pensemos que la cocina, las historias de la cocina, el primer chef venía del ejército, con lo cual la jerarquía está muy metida en la cocina, ¿no? Pero luego la parte ejecutiva, cuando trabajas con grupos tan grandes, aprendes mucho a trato con humano. Entonces te enseña esa parte también del trato humano, a trabajar con gente nueva constantemente, y a sacar una rentabilidad, ¿no? Quizás si nos enfocamos en estos últimos años, que son los 10 y pico años, en la parte ejecutiva, pues Artemino ya me enseñó mucho. Áreas fue a una universidad, y después pues tuve la suerte de irme en Beso Beach, donde la empresa Beso me transmitió mucha confianza, pude crecer mucho también, y después llegar aquí, donde la propiedad, Rouget, Marc, que ha sido la CEO durante muchos años, han depositado mucha confianza, han confiado en mí, he podido crecer, ¿no? ¿Qué es lo que más has valorado de este nuevo proyecto? Quizá esa parte de confianza que depositan en ti,
que te dejan crecer, te dejan implantar cosas pensadas, no a teje-maneje, ¿no? Hemos hecho muchas aperturas en 5 años, sí. todas a pulmón, ¿no? Que ahora por eso, pues, ahora vienen otras fases, que luego ya te contaré, pues, nuestro futuro, ¿no? Pero quizá la parte de confianza que han depositado en mí y en todo el equipo, eso involucra mucho, porque la propiedad es muy exigente. Nos sentamos cada mes a revisar los números de todos los locales para saber cómo vamos. Eso te hace autoexigirte a ti y que sí. tú exijas a los demás. Sí. Creas un equipo exigente sí. y es una cadena. Sí. Al final sí. esto, Quique, yo exijo, a quien yo exijo, exige sí. y al final esto mejora el grupo, ¿no? Y llevamos 5 años y nos falta mucho, vamos a seguir creciendo. Para 2025 paramos, ya. Luego que hablaremos de nuestro futuro y todo, pues ya te enseña, pero valoro mucho la confianza, podría decir que es la palabra mayor, en el que puedo crecer también, y sobre todo con el equipo de personas con los que trabajamos. ¿Y cómo gestionas tu vida personal? Porque claro, Londres, Ibiza, Barcelona, nuevas aperturas, bastantes locales. ¿Cómo puedes conciliar? Me considero el eterno aprendiz. ¿Vale? Yo me gusta tener 50 años y seguir aprendiendo. Es un oficio que te permite aprender, ¿no? Ahora, eso requiere de tiempo, ¿no? Y decir, no te puedes meter en este oficio. Primero, no te puedes meter si no te apasiona, ¿no? Sí. Pero más allá de esto, las horas que le dedicas, ¿cómo? Yo, pues gracias a Dios, y le agradezco mucho a mi pareja, a mi mujer, a Belén, y a mi familia, que siempre me ha apoyado, ¿no? Y me ha cubierto, han entendido, pues el no estar en reuniones familiares importantes, no me lo han echado en cara, te apoyan, saben que te desvives por este oficio y por esta carrera, y luego mi mujer sobre todo, que es la que más lo vive. Nosotros hemos sido padres hace muy poco, hace 2 años y medio. Enhorabuena. ¿No? Muchas gracias. De Olivia, y dices, pero ya con mi mujer llevo 15 años, nos conocimos en Arias, yo viajaba mucho, piensa que era el jefe ejecutivo de Arias, eran 1.500 locales en todo el mundo, 400 en España, viajabas mucho de lunes a viernes, luego en Beso, abrimos locales en Formentera, en Ibiza, en Tulum, en México, en Sitges, yo me acuerdo de haberme ido a México, a Tulum con Beso, y irme y estarte 3 meses, 4, 6, cuando me iba para 10 o 15 días, porque siempre salen cosas. Es lejos de casa. En el que, lejos de casa, y mi mujer, claro, lo valoras, que ella lo entienda, que te apoye. Y bueno, al final si quieres crecer en este oficio, también le tienes que dedicar. Total. No vas a poder hacerlo. Nosotros damos 8 horas, el trabajador trabaja 8 horas, yo lo entiendo, pero es muy difícil en este y en cualquier oficio crecer dedicándole las horas mínimas, ¿no? Entonces es muy difícil, pero en cualquier oficio, le vas a tener a dedicar más de lo que el Estado te pide. Para crecer, para aprender para seguir aprendiendo. Entonces, totalmente de acuerdo. Eso te lo puede decir mi mujer y los que me conocen. Yo duermo con una libreta, eso lo dicen muchos chefs y todo eso es real. Yo duermo con una libreta desde hace muchos años, porque si no, no puedes dormir. Aprendes, yo aprendí a que si tenía la libreta al lado y un lápiz, me despierto, lo apunto, pero puedo dormirme, porque sé que mi cabeza desconecta y sabe que lo he apuntado. Si no lo apunto, mi cabeza está, que no se te olvide mañana, que no se te olvide mañana, que no se te olvide mañana, y entonces no vas a poder dormir. Entonces, al menos las pocas horas de sueño que tengas, que sean efectivas. Entonces, yo me apunto las cosas, he aprendido a tener mis pequeñas rutinas para hacer posible mi crecimiento, poderme dedicar, y sobre todo es eso, yo me gusta estar por la tarde con mi hija, si no puedo llamo a mi mujer, lo entiende, si me tengo que ir de viaje me apoya y buscamos cómo cubrir esa carencia en casa, y en los locales. No podría crecer yo y el grupo si nuestro personal no lo entendiese. Fuerais a mínimos, total. Entonces, yo si viajo a Londres, Tony, Carlas, Viñas, Mar, que son los pilares de esta casa, por ejemplo, aparte de todo el personal, ¿no? Ellos se involucran mucho para que yo pueda ir con todo el equipo de apertura. No yo, o sea, la empresa, digamos, a Londres a abrir otro, o a Ibiza a llevar otro. Es porque aquí se lo toman en serio, y encima la frase que te dicen, ¿no? De no te preocupes, jefe, que lo haremos lo mejor posible para que no se note y no tengas que estar preocupado. Y es así, cuentas con un equipo que es tu familia y que, como han crecido contigo, van a muerte. Ellos también tienen aspiraciones. ¿Cuál es la
mejor idea que te ha salido soñando o estando en la cama con la libreta? Bueno, muchos platos. Platos salen. ¿Cuál Ahora, crees que ha sido la máxima creación es que te ha salido soñando? no te podría decir de platos porque es mucho también a nivel de, hostia, voy a apuntar y te apuntas una mezcla, ¿no? De decir, a lo mejor pues mezclar maíz con marisco, ¿no? Es decir, maíz tostado con mariscos, ¿no? O pensar cuando estaba en la época de Dani, pues los gazpachos o con qué podemos mezclar o qué texturas, ¿no? Es decir, es buena. Ahora, quizás de lo que más piensas ahora mismo, por ejemplo, es cómo resolver problemas. Claro. Cómo resolver un problema de personal. Otra etapa. O cómo, Sí. si los números en un local, el personal está alto, cómo ser creativo Sí, para poder sí. bajarlo sin tener que despedir, ¿no? Decir, no, ¿por qué? Porque en todos los locales, en todos, siempre hay meses flojos. Y esos meses flojos, cuando se junta dirección, te van a decir, tienes el personal alto y tienes el producto alto, como es enero y febrero, por ejemplo, en un Martínez. Después vienen meses fuertes, pero esos meses abajo, altos, el que está en una oficina te va a decir, tienes que bajar el coste personal. Verte a la cama y decir, ¿cómo mejoro el coste personal en un mes bajo y sin despedir? Porque esta gente es la que necesito Claro, en la temporada para el alta. resto del año. Y en la hostelería no puedes estar despidiendo y Sí. contratando, hay mucha rotación de personal, pero decir, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aprovechas a dar vacaciones, aprovechas a dar invernales, ¿no? Entonces, no es que bajes el ratio, sin embargo que lo estabilizas y estabilizas Claro. el ratio de personal, ¿no? Dando vacaciones, dando invernales, aprovechas esa temporada baja. Entonces el ratio va a estar alto, pero también lo vas a bajar en la temporada alta, Vale. con lo cual en la temporada alta va a ser todavía mejor de lo que era, con lo cual se trata de estabilizar y esto es lo que muchas veces te quita el sueño, más pensar cómo regularizar ratios, en cómo organizar equipos, Sí. en cómo tratar con una persona, por ejemplo Rebeca, que está en Londres con Ezequiel y tienes poco contacto porque son muchos locales al fondo, cómo poder ayudarles más, Claro. ¿no? Al final son muy buenos y acaban siendo muy autónomos, cómo poder ayudar a Max, que está en Ibiza y es una plaza muy Sí, difícil, sí. acaban siendo autónomos, pero me quita más el sueño cómo poder ayudarles estando desde aquí y qué puedo hacer, ¿no? Porque sufres lo que ellos sufren, es tu Sí, equipo, sí. ¿no? Y platos, sí, platos muchos. Muchas ideas han salido por la noche, ¿no? Me quedo con la de maíz y marisco. Maíz y marisco, los mejillones pues que tengan puntos picantes o... Sí, sí, muy muchas bien. cosas. Empezaste innovando, creando en la cocina, como decías, de bien joven. Sí. A día de hoy, desde hace ya y estos últimos 5 años, de la creación de los Reyes del Mango, que los Reyes del Mango cuenta con Terraza Martínez, Emblema Barcelona, Frankie Tenemos, sí, Gallo. hay una empresa gestora, pero luego el grupo se compone de Martínez como el buque insignia, ¿no? Sí, Es un restaurante con una trayectoria de casi 12 años, va a hacer. Ya está posicionado, como has dicho antes, Quique, está muy bien posicionado. Tenemos la línea de los Frankie Gallo, que es línea pizzería, que tenemos 3 locales, que están los 3 en Barcelona. Hemos abierto también en Londres el Campaner, es un restaurante de cocina catalano-española, digámoslo Vale. así, porque son nuestras raíces catalanes, pero también el público de Londres te pide cosas como una tortilla, como, ¿no?, una croqueta, lo que sí que le intentamos dar un sello catalán, ¿no? Hacemos arroces con una filosofía muy como la del Martínez, arroces secos. Luego está Marisal, Sí. que está en Ibiza, que es el último bebé Sí. de la empresa. Y luego, por otro lado, hay otra vía que son rusticerías y locales y bares, que son los Antico y que forman parte del conglomerado, ¿no? Pero bueno, sí, son al final... Son 6 grupos en los Reyes del Mango y unos 10 entre rusticerías y los Antico, por otro lado, ¿no? Abristeis la primera con Terraza Martínez hace poco más de 5 años, que era justo época del COVID. ¿Peor momento, peor época, situación que habéis vivido hasta ahora y con la que os habéis encontrado? ¿Cuál ha sido? Bueno, el COVID al final es la que más daño ha hecho a la hostelería. Después del COVID ha sido un aumento, después, de hecho el año después de COVID fue un año de récords, el año pasado fue año de récords también. Este año sí que se nota, y se nota en la hostelería, hablas con colegas del sector,
y hablas con los proveedores, y este año no sé si es el turismo o algo, pero hay un descenso en lo que es facturación. Habrá gente que le va muy bien, ¿no? Por su ubicación, bueno, pero en la mayoría este año, según los proveedores, según nosotros mismos, hay un descenso. Ahí nosotros lo hemos notado en un 8%, por ejemplo, en un Martínez menos que el año pasado. Desde... Que llenamos, ¿eh? Pero sí. claro, un 8% no lo notas, pero pasas a ser de hacer 400 comensales a hacer 350 o 360. Son muchos, sí, pero a final de año se nota ese 8%. Claro. Entonces, Martínez por su ubicación es difícil. Que es difícil porque aquí no hay transporte público, tienes que subir andando, estamos en la falda de Montjuic, ¿no? O subes en coche o andando o en transporte público que te deja el teleférico arriba. Comentabas al principio que has estado trabajando con restaurantes de referencia en España, has estado también con chefs de referencia mano a mano. Probablemente pocas personas más que tú ha podido tener tanta continuidad en el mundo de la restauración. ¿Qué te llevas de toda esta experiencia, de todo este recorrido? Hombre, sobre todo las amistades que haces, porque, por ejemplo, para mí, cuando antes te decía el disfrutar, ¿no? Son tres, Mateu, Eduard y Uriol, ¿no? Con Uriol tengo una afinidad muy fuerte, con Eduard, ¿no? Y dices, son bellísimas personas, eran mis ídolos cuando era joven, ¿no? Nosotros cuando estábamos con Dani, yo me compraba los libros del Bulli, o sea, Michel Bras, los seguía, ¿no? Y cuando íbamos a congresos, que ganamos la estrella, íbamos a congresos y estábamos Dani y yo en el backstage, ¿no? Y ves que al lado hay un Uriol Castro con Ferran Adrià, que allí está Arzac con Xavi y con Xavier, y dices, hostia, los que eran tus ídolos a día de hoy que sean amigos y que yo pues un fin de semana pueda quedar con ellos para ir a comerme una paella, dices, joder, te llevas eso, porque ahora mismo nosotros no buscamos una estrella ni un posicionamiento, sí que buscamos dar bien de comer, afianzar. Ellos ahora son, por ejemplo, pues es un caso de disfrutar, que son los mejores del mundo, pero es que siguen siendo muy humildes. Sí. Es que quedas con ellos, otra cosa es su agenda, ¿no? Pero con un Dani García, ¿no? Cuando viene a Barcelona, pues y me envía un mensaje y que a ver si nos vemos, o en un congreso ves a un Quique da Costa y que va rodeado de gente, ¿no? Y te saluda, se acuerdan de ti. Te llevas la amistad, te llevas el aprendizaje, porque con ellos lo que se aprende es mucha rigurosidad. Yo me acuerdo de la época con Dani, yo siempre lo dije, yo le agradezco mucho porque supo tirar del carro. Hay gente que tiene ese afán de querer crecer, de querer ser bueno, y tiran de ti. Yo me acuerdo de Dani, no tenía límite, ¿no? Los de disfrutar no tienen límites. A la 1 de la noche suben las escaleras de 3 en 3, ¿no? De la parte de abajo a la parte de arriba. Y dices, es que tienen mi edad y yo no tengo esa energía. Pero bueno, quizá también porque hace años decidí, hace 15, 10 y pico años, irme a la gestión y te oxidas un poco. Pero yo agradeces y me llevo la amistad, me llevo la parte de cómo entender la cocina, la creatividad, ¿no? Eso se le debe mucho a Ferran, a Arzac, nos lo llevamos todos, se lo llevan todos los mejores de ahora, Danis, Quiques, Paco, Ronceros. Se llevan eso de que hemos vivido una época nos han enseñado a entender la cocina de un modo de ser creativo, incluso para hacer una hamburguesa, para estar dentro de un aeropuerto, ser creativo para hacer un entrecot, que es muy fácil, pero cómo lo presentas, ya no solo la creatividad en la cocina, sino en el soporte donde lo presentas, te llevas la amistad, te llevas una rigurosidad, muchas cosas. Ha servido. Sí, entiendo que esto ha servido y le ha ido muy bien a los Reyes del Mango, gracias a esta experiencia tuya. ¿Cómo ha sido esta evolución en 5 años? Porque claro, 5 años, 6 locales, restaurante y otros más enfocado a bares. ¿Cómo habéis llegado en tan poco tiempo nosotros construir esto? Bueno, piensa que Rouget adquirió, el inversor, el propietario, adquirió Martínez con una trayectoria ya. Frankis, y luego los nuevos conceptos sí que los hemos desarrollado nosotros, que ahora, pero se define una línea y la línea intentamos no cambiarla. En el único sitio donde quizás sí que tuvimos que adaptarnos, ser camaleónicos, no diría, y hacer cambios fue en Londres, que nosotros llegamos con unas expectativas de querer hacer un producto inglés, o sea, trabajar una cocina española e inglesa, tener platos ingleses como los pies, ¿no? Como tener cosas suyas, pero con producto inglés,
porque nos dimos cuenta, estando en el proyecto, en el preproyecto, del producto, de la calidad del producto inglés. Que yo me acuerdo cuando decían, ostras, como cocinero vas a alucinar, no tiene. Y yo aluciné con el producto. Siempre lo he dicho, o sea, los lácteos, nosotros hemos perdido en cuanto, por ejemplo, los lácteos. No está en un sitio en el que sean mejores. La leche, yo allí consigues leche cruda, raw milk, ¿no? Y aquí no consigo leche cruda. Entonces allí conseguimos leche cruda. No hay leche en Tetabric, es leche fresca lo que consigues. Los quesos son brutales. Que te las traen todas las mañanas. Las leches que las dejan en el restaurante. Es brutal. Luego los lácteos, lo que son los quesos, es exagerado. Dices, la cantidad de quesos, luego piensa que esas vacas están pastan verde. Aquí hay verde y pienso, allí poco pienso hay. ¿No? Claro. Porque hay mucho verde, sobra el verde. Tanto ya te vas a Holanda, pero en Inglaterra en este caso. Verduras, ha cambiado el clima. Ya hay. De hecho, alcachofas hay muy buenas y la temporada dura más que aquí. Guisantes hay muy buenos y la temporada dura más que aquí, ¿no? Luego que sí me vas a decir que un tomate no va a poder ser igual, no. El tomate necesita más este clima mediterráneo, más calor, más sol. Pero hay un producto brutal, los productos cárnicos brutales. Los huevos. En el restaurante trabajamos con 3 tipos de huevos diferentes, pero cuando te coges el bueno, que es el Rick Yol, una yema naranja, aquí cuesta encontrarlo. Entonces los panes, donde nosotros estábamos ubicados, no hay la baguette que estamos aquí acostumbrados, ¿no? Del supermercado que han abierto, pues, pakistaní, ¿no? Que no es por... Pero que han abierto... y que a las 8 de la noche ves como los coches van parando, ¿no? Que llegan del trabajo, compran la baguette y se van. Esa baguette de cocción rápida que no sabe, ¿no? Yo allí no la he visto, no la he visto. Compro pan y en todas las panaderías es bueno. Cuando España tiene una historia del pan brutal. Pero ¿qué pasa? O te vas a Galicia, a Asturias, y dicen Barcelona, sí, 5 o 6 panaderías muy buenas. Tienes que saber dónde están, ¿no? Sí. Entonces, es decir, pero estamos muy prostituidos por el pan, ¿no? O sea... aquí igual que con los lácteos, igual que en todo, es decir, y tenemos muy buen producto, sí, pero no es como antes, que costaba menos encontrarlo, ¿no? Sí. Y entonces el cambio tan importante que dices que tuvisteis que hacer en Londres, bueno, ¿cuál fue? Empezamos con esa oferta un poco enfocada a ellos, y los clientes venían sabiendo que éramos de Terraza Martínez, que nos conocían, querían cocina más española. Yo empecé con un arroz en la carta, a día de hoy ya tenemos 4 o 5. Empezamos con platos ingleses que no hay ninguno ya. El roast beef es el único que hemos dejado y lo presentamos más como un tonato vitello, ¿no? Un vitel toné, que más como un roast beef, porque es un plato que hacemos en los Frankies y nos lo llevamos para allí. Pero al final, a día de hoy, de la oferta que empezamos y la idea que teníamos, cambió radicalmente. Entonces ahora hay un trinchat. ¿Tenéis trinchat también en Londres? Sí, lo ponemos trinchat, ponemos escalivada, la croqueta, tenemos una tortilla española que es brutal, se hace al momento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí no tenemos tortilla, pero allí tenemos que tener, la pide el cliente, sabiendo de dónde eres. Entonces, bueno, y luego una bodega que empezamos con muchos vinos internacionales y cada vez se ha ido más que el cliente quiere vinos de aquí. De España. Sí, te pide Riberas de Duero, te pide catalanes, entonces eso se ha ido transformando. Hay un equipo muy bueno allí, que está Ezequiel, Rebeca, y se han ido adaptando a lo que el cliente allí quiere, y bueno, y como conocen la casa, conocen lo de allí, sí. Pero bueno, al final todas las marcas que tenéis dentro del grupo pueden parecer muy diferentes, ¿no? Pero decías, ostras, el público de Londres nos demandaba esta comida que ofrecemos en Terraza Martínez. El vitello tonato es la propuesta de Frankie Gallo Cha-Cha-Cha. Un plato que nos llevamos. Exacto. ¿Hay muchas sinergias o conseguís hacer sinergias entre el grupo? Sí. Al final hay un ADN común en todos los locales, que es la calidad del producto. Eso es en todos, ¿no? En el trabajar, pues la gamba que trabajamos aquí, que es desde Vilanova hasta Palamos, ¿no? El bogavante que sea nacional, pues eso se implanta en todos los locales, ¿no? También depende, no puedo tener bogavante en un Frankie porque el perfil del cliente y el ticket mix es otro, ¿no? Pero sí que las harinas con las que hacemos las masas vienen de Italia, de pequeños productores, ¿no? El tomate que utilizamos de lata es el mejor, ¿no? Para hacer la salsa de tomate. Al final, la filosofía común es un buen producto y depende del concepto, o sea,
trabajar una variedad a otra, ¿no? Pero que siempre que sea bueno y prostituirlo lo menos posible. O sea, al final eso nos gusta, pero sí que el arroz, tenemos aquí un ADN de arroz, es muy bueno, nos lo llevamos a Londres y hacemos ese tipo de arroz catalán, ¿no? El valenciano más hace el sofrito al momento, nosotros somos del catalán, hace el sofrito, y nuestros sofritos abajo en la cocina que tenemos puede estar entre 20 y pico y 30 y pico horas, que queda el rojo del tomate, pasa a ser negro. Eso es común en Londres, aquí, ¿no? Y en Ibiza varía un poco, el ticket mix es diferente, varía el producto, y el arroz, como el chef que tenemos es más valenciano, y la gente que va mucho valenciano, Ibiza y alicantino, sí que tira un poco más hacia ese perfil de arroz de sofrito hecho como una salmorreta, eso es valenciano, ¿no? Pero bueno, y es un mix entre valenciano y catalán. Vale, que Marisal, el restaurante de Ibiza, al final no deja de ser un chiringuito de playa, ¿no? O un restaurante del hostal, que también tenéis a pie de playa. O sea, también es otro concepto diferente dentro del grupo. Ese fue de... Marisal entra con nosotros en junio del año pasado. Al final del año pasado lo cogimos para acabar la temporada, ¿no? Y fue como el aprendizaje. Pero sí, es un hostal, boutique, tiene 8 habitaciones muy bonitas, delante de la playa de las Salinas, una de las playas más famosas de Ibiza. Nuestros vecinos pues son Beso Beach, es Malibú, es Atrincha, son locales muy emblemáticos y marcas, porque eso ya muy emblemáticas de la isla y de Baleares. Y bueno, pues adquirimos el hostal. Tiene por una parte las 8 habitaciones y delante justo un chiringuito muy enfocado al público local. O sea, nosotros no somos un beach club, de hecho el eslogan es Almost a Beach Club, ¿no? Que quiere decir casi un beach club, pero no lo somos. Estamos enfocados, es un ticket mix sin menor y no tenemos minimum spend. O sea, no hay un mínimo que tengas que gastarte por ir ahí. Puedes ir a tomarte un café, puedes ir a tomarte una caña, una tapa, o quedarte a comer y comerte un arroz o una chuleta a la parrilla. Pues nos has hablado un poco de todos los proyectos que habéis ido teniendo dentro del Reyes del Mango, pero si tú te tuvieras que mojar y quedarte con uno, ya sea por eficiencia, por más horas de trabajo, por el que tienes más cariño, el que... Hombre, a ver, Martínez es emblema, está muy consolidado y tienes una buena clientela. Y claro, si me dices pues claro, a nivel de facturación, de clientela consolidada, ¿no? El equipo, que tengo menos rotación, porque al final como empresa hemos hecho cosas para mantener el equipo y todo, es un equipo muy consolidado, que es una familia, ¿no? Martínez. Y también muy enamorado del nuevo proyecto de Ibiza, ¿no? Difícil, porque está más lejos. Ahora este año ya sí que hemos puesto una persona nuestra de la empresa allí que se queda para ir controlando, porque es una plaza muy difícil. Yo, de hecho, desde mi historia en Beso Beach, que estuve 7 años, ya aprendí que Ibiza y Formentera eran plazas muy complicadas. Que no es para todo el mundo. No, en cuanto a personal. Entonces dices, es un local de temporada. Martínez está abierto todo el año. Tiene meses flojos, meses altos, pero está abierto todo el año. Marisal es de temporada. Tienes que aprender a gestionar un local que va a estar 4 meses cerrado. Claro, hablabas mucho del personal. ¿Qué habéis cambiado desde que adquiristeis Terraza Martínez para conservar el personal, para minimizar la rotación? Bueno, aquí hay una persona que ha sido muy importante aquí en esa transición, ¿no? De cuando hemos adquirido Martínez y Frankis y la apertura de Campaner, que es Mar Martín, que tuvo una idea de decir, tenemos mucha rotación de personal, esto hay que cambiarlo, y sí que es una inversión, como empresa es una inversión, porque lo que se hizo al final empieza a dar resultados ahora, ¿no? Años más tarde, que es decir, vamos a pasar a que la gente trabaje 8 horas. Y dirás, bueno, es lo normal en la hostelería. Y dices, no podemos escondernos, es muy difícil encontrar que trabajes 8 horas. Antiguamente eran los hoteles. A día de hoy ya se puede decir que mucha gente empieza a meterlo. Nosotros empezamos pronto, empezamos hace 3 años, 4 años, 3 años y pico, a meter 8 horas en el personal. ¿Para qué? Que hubiera menos rotación. A subir el sueldo anualmente conforme hay que hacerlo, ¿no? Aumentar la plantilla
acordando precios conformes a lo Vale. que es el convenio, ¿no? Pero dando 8 horas y metiendo los 45 días de vacaciones. ¿Qué pasa? No es fácil. 45 días de vacaciones. Sí, son los 30 mensuales más los festivos. Esos festivos que cualquiera de una oficina hace, Sí. ¿por qué no los puede hacer, no? Nunca se hacían. Claro. Hoy día ya hay más conciencia, hay muchas empresas que lo están haciendo, cada vez más, y va a ser así. Ahora vendrán en breve las 37 horas de trabajo y nosotros ya estamos empezando a prepararnos a nivel de esquemas y de horarios para cuando se tenga que hacerlo, ¿no? En vez de las 40, las 37. Eso es una inversión, Claro. porque lo han pensado en el Estado, ¿no? Y mucha gente de la hostelería opinará lo mismo y te lo dirá lo mismo. Sí. Haces podcast con muchos y lo sabrás. Si le haces la misma pregunta, te va a decir, es una inversión que tenemos que hacer el trabajador. Sí. El Estado no te ayuda a esto, ¿eh? Ellos ponen la ley, pero no te ayudan. Con lo cual a mí me es un sobrecoste dar esas 8 horas, me es un sobrecoste que sean 37 en vez de 47, voy a tener que poner más gente y no sube todo, suben los gastos, la comida sube, los lácteos suben, las harinas suben, los productos cárnicos suben, pero los sueldos es difícil subirlos, los tiene que asumir el trabajador, Claro. porque los impuestos también suben. Claro. Pero el Estado en ese aspecto, te lo dirá todo el mundo, no va muy acorde lo que sentimos, la ayuda de un Estado, a lo que pagamos o a lo que damos, ¿no? Claro. Nos cuesta dinero, es una inversión, eso sí, haces que haya gente que esté 8 años contigo, que esté 9, que esté 4 y que tengas menos rotación. En la hostelería hay mucha, porque incluso gente que está contigo 6 años llega un momento que quiere crecer y a lo mejor si aquí ve que no crece, Bueno, crecer, probar también nuevas cocinas. Probar nuevas total. cocinas, hay mucha competencia, Sí. abren cosas nuevas. Sí. Luego el que tú tienes a lo mejor de cocinero le ofrecen de chef en otro sitio, ¿no? Y lleva contigo, hay que ayudar, hay que abrirles la puerta, animarles, y luego pues gente que quiere probar, Sí, que dice, sí. yo quiero estar 2 años contigo para aprender a hacer arroces. Sí. Luego me quiero ir 2 años al Kabuki a aprender a hacer sushis. Luego hay mucha gente que, igual que yo en mi día fui a Arzac o fui aquí, fui al otro, de prácticas, a Claro, aprender. claro. Hablabas antes que, ostras, me ha sorprendido mucho el dato. Hablabas de 400 comensales diarios. Nosotros en un Martínez, en un Martínez podemos hacer los 9.000 y pico al mes. 9.000 comensales al mes. Sí, son 2.000 y pico a la semana. Sí, y eso es la media. Hay un enero, un febrero que podemos estar en 6.000 comensales, 7.000, Sí. pero viene un mes como ahora, la media son unos 7, 8, porque ahora hay meses de que estamos haciendo, mayo hicimos 9.000 y algo, junio 9.000. Luego también algo que dicen mucho de vosotros es que para reservaros una mesa, sobre todo de jueves, viernes a domingo, o las reservas con semanas de antelación o es muy complicado. Sí, 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 sí. Bueno, pero eso es bonito. Claro, Eso como empresa es muy bonito. Al final hay quejas, pero son quejas porque no pueden reservarse, ¿no? Entonces, al final nosotros hacemos 2 turnos. claro, todo En no se puede, Martínez- todo no se puede tener. No, nosotros a raíz los 2 turnos no se empezó a hacer por un tema de facturación, sino se empezó a hacer para empezar a absorber toda esa demanda, ¿no?, de clientes que querían venir a Martínez. Se creó el segundo turno. Como empresa pues sí que es mejor porque haces 2 turnos, facturas más, también meto Sí. más recursos, más camareros, con lo cual va un poco, se compensa, pero pusimos el doble turno y al final las reservas las pusimos a través de web. Sí que hay un teléfono y se te atiende, pero es que podrías estar en espera horas porque Sí. el teléfono, haciendo las reservas por web, el teléfono no para, ¿no? Y tenemos 4 personas en la puerta. Hacen días de fiesta, pero casi siempre hay 2. Una primer turno, viene el segundo cuando ya abren el comedor, están los 2 en los 2 turnos y después se va Claro. uno antes. Siempre hay 2. Y un fin de semana puede llegar hasta 3 Claro. en la puerta. Aún así, el teléfono no para, con lo cual va a haber quejas siempre. Decidimos ponerlas a través de la web. Vale. Y aparte que lo está haciendo todo el mundo. En Londres no puedes reservar, por ejemplo, eso lo aprendimos allí. No reservas por teléfono, es todo web, porque así también los que no vienen, pues hombre, pues pueden estar sancionados. Depende si te avisan con tiempo antes o no, pero porque dejan una silla en un sitio, una silla Sí. que podría estar ocupada, Sí. ¿no? Y luego, bueno,
Claro, es que hasta que no se empezó a de verdad ponerse serio la hostelería con las políticas de cancelaciones, era un problema muy gordo, porque, y sobre todo restaurantes como el vuestro, restaurantes que necesitan y tienen detrás unos costes muy elevados de personal, de materia prima, etcétera, era un problema muy grande que no se te presentara a la gente, ¿no? Sí. Y luego... Se ha notado mucho que desde que habéis implementado la política de cancelación... Sí, claro, eso se nota, lo hacen, ahora ya lo hace un porcentaje muy grande, ¿no? Porque hay mucha cancelación, con lo cual es algo que ya te dice, hazlo con tiempo, y si la anulas con tiempo no pasa nada. Ahora, si me llamas el mismo día, una hora antes, claro, me estás haciendo una jugada, ¿no? Porque ¿a cuántas personas les has dicho que no? Y es lo que te digo, cuesta conseguir mesa, eso nos da pena, pero también nos da alegría, ¿no? Hacemos lo posible, se hacen 2 turnos, hay personas en la puerta recibiendo el teléfono y luego hay herramientas, ¿no? Que tú bien conoces, ¿no? Y hay buenas herramientas hoy día para atender. ¿Con qué herramientas trabajáis? Pues en muchos locales, pues Bookline, por ejemplo, pues que te atiende a lo que no puedes llegar a absorber tú, ¿no? Y entonces eso, al final, tú creas unos parámetros y se contesta, el cliente se le contesta, se siente atendido, porque uno de los problemas es que el cliente no se sienta atendido. Y que te llame, comunique, nadie le devuelva la llamada, deje un mensaje, nadie devuelve el mensaje. Entonces hay herramientas hoy día que ayudan a eso. Claro. Si tienes un restaurante, ¿cuántas reservas crees que estás perdiendo por no atender las llamadas al teléfono? Bookline es el asistente de voz para restaurantes que atiende por ti 24 horas al día, 365 días al año, en más de 8 idiomas. ¿Quieres probarlo gratis? Haz clic en el link de la descripción y no dejes nunca más a ningún cliente colgado. Porque entrando también en temas de digitalización, tecnología, dar servicio a 2.000 personas aproximadamente a la semana, detrás, aparte de un muy buen personal y una muy buena materia prima, ¿no? Como decíamos, para que repitan, tienes que estar apoyado también de tecnología. Decías Bookline para el teléfono, pero seguro que os habéis tenido que actualizar y digitalizar. Sí, cuando tienes un local o 2... todo va como la seda, pero cuando ya empiezas a crecer, ahora que tenemos 6 por un lado, por el otro lado 10 más, te tienes que hacer. Tenemos unos equipos, como te he dicho antes, que estamos mega contentos, no seríamos nada sin ellos, ya sean los equipos de local o los equipos de oficina que forman parte, ¿no?, de la gestión, y los que están aquí en el día a día, pero te tienes que apoyar en herramientas. Nosotros con 2 locales yo puedo hacer los escandallos, ¿no?, que tenemos de cada plato y todo en un Excel, pero llega un momento en el que las compras, los inventarios, entonces ahora por ejemplo estamos introduciendo un sistema porque en otras empresas en las que he estado sí que lo hemos tenido, hemos trabajado con SAP, con Gstock y todo, y nosotros ahora por ejemplo hemos apostado por Jurest. Son valencianos y taberneros, también vienen los dos de la hostelería, y crearon una herramienta para ellos, ¿no?, porque tenían muchos locales, no sé cuántos tienen. Tienen varios, 6 o 7 en Valencia, Taberna Gómez. Sí. Entonces ellos crearon una herramienta para ellos que fueron mimándola, actualizándola conforme iban creciendo. A mí cuando se me presentaron varias opciones fue la que más me gustó, después de haber trabajado con Gstock, con SAP. SAP piensa que la tiene Mercedes, Coca-Cola, son muy grandes, sí, pero fácil de trabajar en la hostelería. Cuando me presentaron Jures, después de haber trabajado con muchas, fue la que me enamoró. Claro. Me enamoró mucho porque tú vas comprando los módulos y al final nosotros hemos apostado ahora, hemos empezado hace meses, pero es que en otras empresas hemos tardado 1 año en incorporar el programa, nosotros llevamos meses y ya hay locales que hemos empezado a hacer pedidos y llevamos 3 meses, ya hemos empezado a hacer pedidos, ya están los productos dados de alta, los albaranes le haces una foto y es una ya, ¿no? Como al final también eso es como Bookline, tú la vas entrenando y vas configurando y al final son autómatas, son autónomas, ¿no? Pues en Jures lo mismo, o sea, hemos metido stock, hemos metido pedidos y hemos metido recursos humanos, ¿no? Pero es que el futuro es meter finanzas, meter todo, y todo lo tienes en el que yo en el teléfono, en mi casa, o esté en Ibiza o en Londres, voy a poder estar al día. Que puedas revisarlo y que te llegue todo el dato al momento, ¿no? Y con estadísticas, con todo lineal, muy bien. O sea, yo muy contento con lo que estamos consiguiendo con ellos y lo que podemos llegar a crecer. Va muy rápido, me sorprendió. Tienen una atención al cliente brutal, o sea,
a mí, Quique, no me pagan por decir todo esto, es por cómo me he sentido Claro, de verdad, ¿eh? total. O sea, es el programa con el que me he sentido más a gusto de todos. Yo creo que algo que dices que es súper importante es la hospitality. La hospitality, ¿no? Ahora entrando también en empresas de tecnología, no solamente vosotros de cara a vuestros clientes, sino también el apoyo que Yurres, por ejemplo, os está dando detrás de... Claro, al momento, hay veces que a las 11 tienes un problema en hostelería, que esto pocas veces se cuenta, ¿no? A las 11 tienes un problema, porque hay un dato que no te ha llegado bien y al día siguiente tienes que hacer un pedido. Ostras, necesitas a alguien que te lo solucione. Ahora, si no te funciona el teléfono, tienes que estar, ¿no? Claro. Algo muy importante que también, ¿no? Las empresas enfocadas al food tech, a dar soluciones al food tech, que tienen que hacer es apostar por este hospitality, no te voy a decir 24/7, pero sí durante muchas horas en el día. Sí. Nosotros con ellos ya te digo que muy, muy contentos, porque aparte es eso, ¿eh? Y Sí. nos sentimos respaldados por un equipo suyo que resuelven las dudas ágil, porque hay problemas, ¿eh? Sí. Cuando das de alta, dices, ahora los vinos, ¿no? ¿Cómo metemos los vinos, no? Ahora esto es real, ¿eh? Es un problema hoy día. Ayer me juntaba con la chef de producto y ejecutiva, Ani. Ani Vale. es la chef que lleva pues la gastronomía de todos los locales, y es una locura también del trabajo que llega a abarcar. Y Ani, justo con Azu, que es nuestra pastelera de Obrador, me planteaban Sí. las dos, Juanme, y ahora, ¿cómo hacemos lo petit fours? El petit fours es la pastita que te ponen para el café, que yo no cobro, pero sí que compro ese producto. Entonces, eso se le plantea a Yures nos da la solución, pues mira, tenéis que meterlo en TPV a precio cero, pero sí que se tiene que clicar. Claro. Entonces, decir, ¿se le pone a todas las mesas? Sí, porque sea automático que en cada mesa ya, cuando le saques la comanda, salga Petit Fours para dos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a controlar ese consumo de compra de producto, que no lo cobro porque lo regalo, pero sí que esté imputado, porque si no en el inventario me van a faltar 3 kilos de harina al mes y se notan, ¿no? Al final hacemos inventario, es una empresa que hace escandallos de cada plato, Sí. ponemos los precios, Quique. Muchas veces lo hemos hablado y ya te conocí a ti también, los precios no los ponemos al tuntún, ¿no? No multiplicamos por 3. Hay muchas horas de Hay trabajo. horas, Sí, cada sí. local tiene unos gastos fijos, unos gastos en personal y en todo, que son diferentes, y nosotros tenemos unas fórmulas para calcular el precio de venta en función siempre a un precio de coste. Claro. Se hace un escandallo de cada plato, hacemos inventario cada mes, y entonces si hay una desviación, Yures va a ayudar mucho, por ejemplo, en controlar esas desviaciones. O sea, al final somos una empresa, Quique, que la facturación no es heavy, nos tenemos 70 locales, pero tampoco es de broma. Hablamos que, bueno, esto al final, si pagas 5 euros, puedes conseguir los datos de cualquier empresa, ¿no? Dice, nosotros estamos en torno a unos 18 millones, entre todos los locales que son Martínez, Frankis, tal, más Antico, Rusticería, estamos en rondo a eso, ¿no? Rondando los 18, y dices, sí que se notan, si en cada local hay una desviación de 3 kilos de harina, que es barata, se nota a final de mes. Si hay invitaciones, ¿no?, a gente, entonces las invitaciones hay que clicarlas, Vale. todo se ficha, Vale. incluso cuando viene la propiedad o cuando yo pruebo platos para la carta a ver cómo están, todo se ficha, hay un control, porque así no se queda nada al azar y se tiene un control de Sí, todo. sí. ¿Y qué crees que la hostelería echa de menos a nivel tecnológico, o qué puede haber, o para algún emprendedor que pueda iniciar ahora un nuevo proyecto, qué idea le darías a nivel problemática que No, existe hombre, hoy? A ver, si tienes un local y eres propietario y te gusta, pues sí que es cierto que lo primero es hacer un buen business plan, ¿no? Vale. Y llevar un control. Hay mucha gente que se mete en la hostelería, pero pasó en la pandemia, ¿no? De pronto, ¿qué hago? Pues tengo un dinerito ahorrado, voy a abrir un bar. Ostras, infórmate antes, porque son muchas horas. El personal, en cualquier negocio, sea de hostelería o sea de Sí. otra rama, el personal es difícil. Hay bajas, vacaciones, rotaciones, ¿no? El personal es difícil de controlar, te vas a llevar sorpresas porque te van a dejar. Entonces, si no sabes de hostelería, ¿qué haces? Porque para mí es muy fácil, si el chef no viene hoy porque está de baja, se puede meter Ani a cubrir, me puedo meter yo a cubrirlo, ¿no?, que es algo de cocina, pero si yo no soy del gremio y he abierto esto y se me va el chef, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo cubro? Entonces, saber dónde te metes, ¿no? Si alguien se mete en el oficio, hazlo bien, asesórate bien y ten un control. No es de risa, yo hago Sí. escandallos, y si tuviera un solo local, haría escandallos. Sí. Para saber qué me cuesta cada cosa y
qué margen me da, sabiendo cuánto voy a tener que pagar de luz, cuánto voy a tener que pagar de alquiler, esos son los gastos fijos, están los gastos de personal, saber cómo funciona un restaurante, ¿no? El 100%, pues un tanto por ciento para personal, un tanto por ciento para producto, un tanto por ciento para gastos fijos y luego te queda el beneficio. Y tienes que asegurarte de que esas formulaciones están bien, porque si no vas a mover dinero, pero te puedes dar un batacazo. Entonces, mi consejo es saber dónde te metes, informarte bien y sobre todo tener una buena gestión, aunque tengas un solo local, para no darte con una pared. Y a raíz de ahí te puedes apoyar o no en estas herramientas que hay hoy día, que yo aconsejo que sí. O sea, en estas herramientas, ya sea Jures, ya sea Bookline, ya sea los palabras, están muy bien las cajas estas antiguas manuales porque tocas el dinero. Yo prefiero un TPV y más te voy a decir, y prefiero un Carlogi, ¿no? No tocas el dinero, no te hace descuadres, no puede el camarero no puede robar porque el dinero lo mete en una máquina y la máquina te da el cambio para el cliente, hace ella el cierre, o sea, la tecnología ayuda. Me ha gustado mucho y hemos estado hablando, llevamos un rato hablando, hemos hablado de tecnología, hemos hablado del crecimiento del Grupo Los Reyes del Mango, hemos hablado también de toda tu experiencia que tienes, pero algo que cada 2x3 estaba saliendo de tus explicaciones, el equipo de cocina, el equipo de camareros, el equipo de tus compañeros de oficina, el equipo que envuelve, ¿no? Todo el mundo, como has hecho sentir muy partícipe a todo el mundo que ha hecho posible este proyecto. Sí, porque luego, aparte que ellos lo van a escuchar porque somos una familia, ¿no? Y a mí siempre me gusta decirlo, digo, la entrevista la hago yo, pero soy el portavoz de todos ellos. Dice, suena muy humilde, todos decís lo mismo, lo dicen los mejores restaurantes del mundo, lo dicen, no, la empresa, es que es así. Es que cuando yo tengo 50 años y llevo desde los 15, o sea, la trayectoria son muchos años, he ido creciendo gracias a ellos. Han costado de mis horas, sí, pero yo no podría abrir más locales si el equipo de aquí, de Martínez, no asumiese y lo llevase como lo lleva. Es muy guapo que toques esto, Quique, porque es la realidad, no se dice por humildad, ni es la realidad que no seríamos lo que somos sin ellos. Y no están aquí todos, estoy yo, pero, y claro, somos 190 en la empresa en Martínez, Londres, Ibiza, Frankis, 190 más los que hay en Anticorrusticería, superamos los 250 trabajadores, ¿no? Es decir, pero eso no puedo decirlos todos. Pero desde una Ani, desde Tony, que es el chef de aquí, Ezequiel y Rebeca, que están en Londres, con Jessica, que está creciendo con nosotros en la cocina, Max, que está en Ibiza, que ha crecido con nosotros, es que ha conocido la hostelería con nosotros hace 3 años y ahora está llevando Ibiza, una plaza complicada, ¿no? Es decir, Ani, que es la chef ejecutiva, luego marketing. También el proyecto, el crecimiento que cada uno de ellos, ¿no? ha tenido. Porque claro, es que ver de 0 a 5... Mira, allí, bueno, no, la verás, las cámaras no, pero está Cristina. Cristina es un ejemplo. Cristina viene de una escuela, empezó de prácticas. Vale. Yo me acuerdo cuando les di una charla, fui a la escuela y vinieron de prácticas y ves el perfil. Cristina ahora lleva rangos, empezó con nosotros 2 años y medio, creemos mucho en la formación y la promoción interna. Ella era de prácticas, ves el entusiasmo que tiene, ves que se quedó con nosotros, ha ido subiendo y va a seguir subiendo. Es una chica que con las ganas que le pone, ahora por ejemplo, míralo, ella es la que ha montado todo el restaurante esta mañana, en el servicio de hoy llevará un rango, y llevar un rango en el Martínez supone la responsabilidad de llevar en este rango en el que estamos sentados, son unas 70 personas, 50, 70. Cogerles la comanda, llevar a un ayudante contigo, vender, ¿no? Porque hacemos la venta. Recomendar, y llevar un poco el orden de que no tarden las cosas. Y empezó con nosotros hace 2 años y medio de prácticas y va a seguir creciendo. Tony es el chef. Hace 4 años era el jefe de una partida, de la brasa. Ha crecido con nosotros, es el chef y no nos imaginamos sin él, de chef o Tomaso de segundo. Martín, que es el tercer chef, empezó de cocinero, de ayudante de cocina y es el tercer chef. Les enseñamos, intentamos enseñarles a hacer un escandallo, a que crezcan.
y sobre todo que vean que tienen un respaldo y que yo, si estoy aquí sentado, soy su portavoz, pero que me acuerdo de ellos, para mí es importantísimo. ¿Proponéis también o cómo lleváis a cabo las promociones internas? ¿Propuestas? Sí. ¿Se lo explicáis, se lo enseñáis? Cuando es un cargo de responsabilidad, ¿Vale? solemos buscar dentro, primero, ¿no? A ver si en la casa hay alguien potencial. Si vemos que no hay potencial, buscamos fuera. Para sí que cargos bajos tienes que buscar fuera, que es cuando empieza la rueda de crecimiento. Claro. ¿No? Y hay gente pues que si no puede crecer aquí, pues en otro local. Por ejemplo, si abrimos otro local, el chef, primero voy a venir a buscar que el segundo de cocina de aquí, el segundo chef de aquí, sea el chef de otro local que abramos fuera. ¿Vale? Entonces, si no lo consigo o no está interesado y quiere seguir con nosotros en la que es su casa, que es esta, pues sí, le buscaré fuera. vale. Pero va así la promoción. Vale. Entonces se la promociona y se le forma, ¿no? ¿Es la vez en toda tu experiencia que has estado con tanta gente en un mismo proyecto? 190 personas, decías. Bueno, no, áreas eran más. Bueno, claro, En áreas. por ejemplo, pero en restauración directamente sí, como tal. Sí, porque aparte de marcas diferentes. Si todo fueran Martínez, es mucho más fácil. Pero vale. Si tienes pizzería, si tienes Martínez, que es más arroces, brasa y producto. En Londres lo mismo. En Ibiza, que es otra cosa. Son marcas diferentes, productos diferentes, con perfiles de clientes diferentes, hace que el personal tenga que ser diferente. Vale. Franquis, el personal es más joven, Sí. Viene mucho estudiante que viene a estudiar a Barcelona, Sí. y te coge el trabajo y hay más rotación porque te coge el trabajo para 1 año o 2 años, cuando acaban de estudiar se vuelven a su país, tienes que reponerlo. Martínez es más consolidado, hay gente que lleva con nosotros incluso 8 años, Sí. 4, Sí. y es más consolidado y que crecen más, ¿no? Sí, sí. Qué pasada, ¿eh? Qué crecimiento, qué desarrollo. 2020 a 2025, prácticamente 15 locales, 190 personas, 18 millones de euros de facturación anual. ¿Cuál es el siguiente reto del grupo? No sé, mira, 2025 lo que queremos hacer es consolidarnos. Vale. Hemos crecido muy rápido. Piensa que en noviembre de 2022 fue el Frankie de Gracia. En mayo de 2023 fue Campaner, y junio fue de 2024 fue Marisal. Al final cada año hemos abierto un local, hubo un año que abrimos 2. Decir, ha sido un crecimiento muy rápido, muy potente. Tenemos que ordenarnos porque aparte lo hemos abierto a pulmón. Y eso ha costado. Sí, agota. De todo se aprende, sí, ¿no? Sí. Pero sí, quizá pues tendríamos que haberlo hecho de otra manera porque ha sido agota, hemos perdido mucha gente en el camino, ¿no? Decir, aparte, bueno, y ordenarnos, porque ese crecimiento se ha hecho muy rápido y ahora 2025 es asentamiento y ordenarnos nosotros, y luego 2026 no se descarga seguir creciendo. Sí que no puedo contarte muchas cosas porque si no... De momento es secreto. Por ahora tengo que guardar el voto de silencio, pero sí que se Pero que van a venir novedades. Puede que vengan. Qué bien. Sí. Ahora ya te digo que 2025 por ahora no. Sí. A no ser que ahora me venga una sorpresa, que puede Sí. ser, ¿no? Pero no. 2025 nos asentamos. Estaremos atentos. Y 2026 puede que sí, ya te avisaré. Muy Porque bien, tú aparte perfecto. nos conoces, Sí. nos conoces, vienes. Conociste Ibiza, el Sí. de Londres no lo conoces. Decía es el de único. Londres, que por Sí, cierto... porque Frankie lo conoces, Martínez de varias veces. Todos. El de a Londres iré en septiembre. Entonces ya te avisaré porque quiero ir a verlo. Avísame. Y que por cierto, hablando del de Londres, debajo del Campaner hay una sala también Ah, sí, que es de Clandestine, que también pertenece, ¿no? Entiendo, al mismo Sí. restaurante, pero con un enfoque totalmente diferente. Esto es enfocado a como esa cultura de club, de club inglés, ¿no? De club inglés, que dices que suelen ser bajos fondo, que son un subterráneo, que tal. Creamos el Campaner como un pub, ¿no? ¿Vale? Donde hay gente que lo coge como para eventos privados o que quieren allí algo más privado, Más privado, ¿no? Digamos. sí. Y sí, es un pub y bueno, arriba está Campaner como restaurante, que es una sala, y luego abajo están los lavabos, y hay una zona que pasas por la cocina, ves ¿Vale? la cocina y llegas a un club muy guapo, subterráneo, luz tenue con música que podemos subir, bajar. Entonces hay gente que nos la ha pedido para fiestas o para cenas de empresas más privadas, Claro. exclusivas, y sí,
Son 2 locales en uno, Sí. Londres. Pues te avisaré porque es el único que me queda por probar Sí, hombre. y por conocer del grupo. Y será tu casa. Muchas Bienvenido gracias. serás. Muchas gracias. Para acabar, quería hacerte una pregunta, ¿vale? Quiero que recomiendes a alguien que venga aquí a Terraza Martínez. ¿Qué plato o qué platos sí o sí tiene que escoger? Claro, dices, yo soy muy sencillo, pero soy, para mí, como muchos cocineros, te lo dirán, que dice que un termómetro de un sitio es una ensaladilla rusa, por ejemplo. ¿Vale? Dices, yo te podría recomendar la chuleta de buey del Capricho, pero porque es lo que más me da. No, Sí. no, es el producto, pero no. Yo iría por una croqueta, una ensaladilla rusa, cosas en Martínez, recomendaría cosas para compartir. ¿Vale? Seguir, si hay y vienes con hambre, un arroz, y si son 4 que se pidan arroz para 2, para probar el arroz y Vale. acabar con un pescado o una carne, porque la parrilla tiene mucho, el pescado lo hacemos abierto, y dices que son muchos platos, bueno, pues arroces sí. El arroz sucarrat es Con el la parrilla, clásico, ¿no? Sí. Entonces, para mí, yo siempre digo, la comanda perfecta es unas cositas para compartir, un arroz para compartir. Si te gusta mucho el arroz, pues bueno, y son 4, pues 4 arroces, pero si no, un arroz de 2 para 4 y luego acabar con un pescado. Brasa, pero termómetros, sería la ensaladilla rusa, sería una croqueta, y tenemos mucho producto de temporada. Nosotros, la filosofía en todos los locales del grupo Sí. es cambiar la oferta 2 veces al año. No hacemos 4 por estaciones, sino más por temporada de invierno, temporada de verano, Sí. y la cambiamos. Entonces hay cosas de temporada muy guapas y las sugerencias, porque ahora es temporada de sonsu, de gambita cristal, eso está en las sugerencias, no en la carta. O sea, dejarte recomendar y escuchar mucho Sí, al claro, personal. que te dice cada día se hace un briefing, Muy bien. se ponen al día de todo lo que hay que recomendar, Sí, y entonces muy bien. déjate llevar. Muy bien. Oye, y última cosa que quería preguntarte. Algo que lo voy a querer preguntar a todos los invitados. ¿Qué es lo que nadie entiende de ser hostelero? Las horas dedicadas, quizás, las horas, la pasión. No te metas en este oficio si no no es tu pasión o no te gusta, porque vas a perder tiempo de tu vida, ¿Vale? si te das cuenta luego. Y es un oficio muy bonito, con mucha recompensa. Piensa que no hay nada más bonito que hacer sentir feliz a otro, y encima cuando se van contentos. A nadie nos gusta que se van descontentos. Sí. Por eso metemos mucho hincapié en el de que la puerta te acompañe a la mesa, que el camarero tenga una sonrisa, ¿no? Y no tiene que ser obligada, Sí. con lo cual eso lo tienes que vivir, ¿no? Sí. Métete en este oficio si te gusta, porque Sí. son muchas horas, y bueno, es intenso, ¿no? Cuando todo el mundo está de vacaciones, tú tienes más trabajo. Total. O sea, horas, pero con sentido. Sí, que a día de hoy se están actualizando, y ya damos 8, sí, pero son 8 horas muy intensas. Son intensas, total. Aquí ya ves que hay aire acondicionado, pero Sí, sí. imagínate, pues, corriendo de un lado a otro, se nota, que es un Totalmente, espacio grande. totalmente, No, totalmente. No estás a 22 graditos. Sí. Pues oye, Juanma, ha sido un placer tenerte Igualmente. en Bien. este episodio de GastroConnect. Muy contento yo, y Así que nosotros. Gracias a todos por habernos escuchado otro día más. Hasta la próxima, nos vemos en breve. Adiós.